El que te interpreta un sueño a ti mal interpretado te está cambiando tu vida. Llega a mí una persona y me dice a mí, me soñé con fulano, que fulano me pone un anillo de matrimonio. Y yo le digo, eso es que tú te vas a casar con él. Y va, ella se casa y no era la persona. Cambié su futuro. Porque si esa persona cree fielmente en los sueños, ella va a hacer exactamente lo que soñó. Entonces hay gente que tiene que cambiar de intérprete y comenzar a hablarle a Dios. El mejor intérprete es Dios. ¿Qué tiene que hacer un profeta soñador? Escribir lo que sueña. Hay personas que le dicen al Señor, Señor, muéstrame quién me está haciendo brujería. Pero Dios no tiene la confianza de mostrar ese tipo de cosas a personas porque no están preparadas. Y si saben quién le está haciendo brujería, van a hacer oraciones contrarias que se convierten en brujería. Tal vez no se lo digan a la persona, pero lo van a regar. Y el profeta tiene que tener la madurez de que cuando Dios te muestra algo es para ti, para que tú te apercibas tú, no para que tú se lo cuentes a otro. La vida del soñador y más del profeta soñador tiene que ser una vida íntegra, una vida en santidad y en comunicación a Dios. Porque cuando tú te comunicas con Dios, Él en los sueños se comunica contigo. Pero ¿cómo Él va a seguir comunicándose conmigo si yo no me estoy comunicando con Él? Solamente me acuesto para esperar que Él me hable, pero yo no he hablado con Él. Porque ya yo sueño todos los días y lo que sueño son cosas de Dios. Eso te hace sentir que tú tengas una dependencia de los sueños y no de Dios. ¿Qué señal o símbolo la persona no debe de ignorar en un sueño? Te toma solo un segundo. Ser parte de esta comunidad es totalmente gratis. Suscríbete ahora mismo. Dios le bendiga, mis amados hermanos de Enfocados en Dios TV. Bienvenido a una entrega más de su programa favorito de todo YouTube. Hoy tenemos una entrega especial. Tenemos a una invitada, la profeta Esmeralda, denominada la profeta de los sueños, una mujer usada por Dios grandemente, con una gracia en particular para entender estos temas. Y quiero que preste atención porque vamos a hablar de este tema que sé que va a ser de bendición para ustedes. Así que Dios le bendiga. Profeta, ¿cómo se siente? Bien, Dios te bendiga, Dios te guarde. Para nosotros es un privilegio tenerlo en este programa porque sé que donde usted va, a cualquier plataforma edifica. Tuvimos el honor y el placer de verla en otra plataforma y nuestra vida fue edificada al igual que la vida de miles de personas. Y sé que aquí también Dios hará lo mismo. Amén. Para comenzar esta entrevista, para alguien que no conoce mucho estos temas, yo le quisiera preguntar, ¿qué son los sueños? Los sueños son impresiones del alma. Los sueños es una etapa donde mientras tú duermes, tu espíritu está despierto. Y mientras tú duermes, puedes tener sueños del alma, puedes tener sueños de Dios, puedes tener sueños del enemigo. Pero los sueños son impresiones del alma. Una forma en la que Dios se comunica con el hombre. Satanás se comunica con el hombre. Y tu propia alma también te da a entender lo que anhelas, lo que no quieres, etcétera. Pero usted me dice que hay varias fuentes que le pueden hablar al hombre. Sí. Su alma, el enemigo y Dios. El alma te puede hablar a través del cansancio, a través del estrés, te puede hablar a través de emociones. es lo que dice Eclesiastés, que de la mucha ocupación viene el sueño. Viene el sueño. Pero ¿cómo una persona puede determinar cuando un sueño viene de Dios, viene de su alma o viene de Satanás? El discernimiento de espíritu. Por eso es necesario que el que sueña le pida a Dios discernimiento de espíritu. Porque con el discernimiento tú puedes discernir cuándo es Dios, cuándo es tu alma y cuándo es el enemigo. La Biblia dice que nosotros tenemos que examinar los espíritus, porque no todos hablan de parte de Dios. Pero no solamente examinarlos, no solamente examinar los espíritus, sino también examinar nuestros sueños. Entender
¿quién me habló a través de lo que soñé? Pero Dios, cuando nosotros tenemos sueños que provienen de Él, Él mismo te da la confirmación en tu espíritu de que fue Él que te habló. Satanás no va a hacer eso. La Biblia dice que Él se viste de ángel de luz. Puede darte un sueño que pareciera algo que tú entiendes que Dios quiere para con tu vida, pero no te da la certeza de que fue Dios. Hay confusión. Cuando el enemigo habla no hay certeza, no hay verdad, no hay una claridad. Entonces, cuando un sueño viene del enemigo, siempre va a traer una incógnita. ¿Será Dios? ¿No será Dios? Pero Dios nunca te va a poner ese sentir de confusión. Más bien te va a poner el sentir de analizarlo. Analízalo. ¿Qué fue lo que hay algo que hay que descodificar ahí? Porque Dios nos da sueños que hay que descodificarlo. Dios nos da sueños que en el momento no son para entenderlo en el momento, sino para después, más adelante. Yo he tenido sueños en los que yo los entiendo más adelante. Y Dios mismo me da el sentir, el presentimiento de lo que yo soñé, me trae a memoria lo que yo soñé y me da a entender que fue Él que me mostró el sueño. Wow. A través de su palabra también. Porque he tenido sueños. Cuando yo voy a tomar una decisión importante en mi vida, yo le digo, ¿sabes que en estos tiempos hay muchas personas denominadas profetas que comienzan a decirte, así te dice el Señor, Dios te dice esto, Dios te dice aquello? Pero cuando yo quiero tomar una decisión importante en mi vida, yo le digo, háblame tú. Háblame tú. Yo creo en lo profético. Yo creo en los profetas. Pero cuando yo quiero tomar una decisión importante, yo digo, si tú no me hablas, no importa que tú me digas, así te dice el Señor. No importa que tú me mandes a fulano y me digas, así te dice el Señor. Confírmame, porque de eso se trata. Si usted a mí me va a decir algo de parte de Dios, hace rato que ya Dios me habló a mí, a mi espíritu, o habló a través de mí, a través de un sueño. He tenido experiencias, incluso cuando me iba a casar con mi esposo, antes de comprometerme, porque yo tenía una pareja anterior y tengo hijos con esa persona. Y usted sabe que nosotras las mujeres, para tomar una decisión, dar un paso así, no estoy hablando de la mujer del mundo, estoy hablando de la mujer en Cristo. Sí, para dar un paso así, pues tiene que tomar una decisión, porque el matrimonio no es cualquier cosa. Así es. Entonces, para yo dar este paso, yo no me afinqué de que hubo un profeta que así me dijo el Señor. No, porque hubieron muchos que me dijeron, así te dice el Señor, ese es tu esposo. Otros que me dijeron, no te cases, ese no es. Si te casas, el diablo te va a llevar. Y a él también le hablaba mucho, pero yo le hablaba mucho al Señor, le decía, confírmame, yo no quiero cometer un error. Si cometo un error, va a ser tu culpa, porque yo te estoy diciendo, te estoy pidiendo, no estoy yendo a la fuente del hombre, yo estoy yendo a tu fuente. Wow. Porque yo estoy tomando una decisión en base a ti. Y si tu palabra me dice a mí que primero te busque a ti, primero busque tu reino, lo que hay en tu reino, y todo lo demás viene por añadidura, entonces esto es lo que yo estoy haciendo. Yo quiero tomar una decisión en base a lo que tú me digas. Y cuando hablé hacia el Señor, al poco tiempo, porque no es que el Señor va a hacer lo que tú quieras, el Señor lo hace a su manera, a su tiempo, como Él quiere, porque Él es soberano. Recuerdo que antes de mi esposo pedirme matrimonio, yo recuerdo que tú estaba haciendo un cilicio, pero el cilicio que yo estaba haciendo no tenía nada que ver con eso, de el noviazgo. Era un cilicio para mi vida espiritual, llenarme de Dios. Y yo recuerdo que yo tengo un sueño, pero el sueño fue como tan vivido, como tan real, que yo lo sentí como si fuera como una visión en el mismo sueño. Y yo veo el rostro del esposo mío vestido de blanco, donde él me dice, Esmeralda, léete Génesis capítulo 2. Y me desperté. Mis ojos fueron abiertos rápidamente. Y se me quedó eso y esa impresión en el pecho de que, wow, Génesis capítulo 2. Yo ni siquiera figuré lo que él me dijo. Génesis capítulo 2. Yo me fui rápidamente a la Biblia y leí el libro de Génesis capítulo 2. Ese libro, ese capítulo habla de cuando Dios le lleva al hombre los animales para que le ponga nombre.
Y dice la Biblia que cuando él terminó de ponerle el nombre a los animales, dice que no se halló ayuda para él. Ayuda idónea para él, no se halló pareja para él. Aleluya. Entonces, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle ayuda idónea. Wow. Aquí yo comienzo a entender, porque ya mi esposo estaba pastoreando, pero estaba pastoreando solo, a través de un proceso que le había llegado. Entonces, ahí yo comienzo a entender, wow, él no puede estar solo, él necesita una ayuda. Entonces, ¿qué pasa? Que más para abajo dice que Dios durmió al hombre, sacó a Eva, el hombre la llamó varona porque del hombre fue tomado, y más para abajo dice, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y formarán una sola carne. Dios mío. Al otro día, mi esposo me pide matrimonio. Wow. Yo no sabía que él me iba a pedir matrimonio. Y al otro día él me pidió matrimonio. Entonces ya el Señor me está diciendo, ve, dile que sí porque soy yo. Yo los uní. Entonces, ¿qué te digo con esto? Que hay personas que dicen, no, yo no creo en los sueños. Yo sí creo en los sueños porque es el método que Dios utiliza para hablarme a mí. Pero cuando tú eres consciente de que Dios te habla a través de los sueños, entonces Dios te habla con frecuencia porque tú lo entiendes. Exacto. El libro de Job dice, Job 33, versículo 14 dice, sin embargo, de una o de dos formas habla Dios al hombre, pero este no entiende. Entonces, cuando tú no entiendes, Dios va a insistir. Dios insiste en el sueño hasta que tú entiendas que es Él que te está hablando. Pero cuando tú lo logras entender, ya Dios no insiste, ya Dios se comunica. Dios comienza a hablarte, Dios comienza a instruirte. Porque el libro de Job dice que cuando Dios habla a tu vida es para corregirte, para instruirte, para advertirte, para direccionarte. Y nosotros podemos ver esto en diferentes personajes de la Biblia. Como a José, el esposo de María, que para poder proteger al niño, tuvo que mostrarle en un sueño la aparición de un ángel, que el ángel le decía, vete para Egipto, porque Herodes está procurando la muerte del niño. Entonces, para protegerlo, para proteger a la familia, él tuvo que irse. Pero luego, para poder regresar, tuvo que recibir otro sueño. Otro sueño diciéndole, oye, vete al lugar donde estabas, porque los que procuraban tu muerte han muerto. Wow. Entonces, Dios, ¿cómo yo no puedo creer? ¿Cómo no voy a creer en los sueños si a través de los sueños Dios me direcciona? Y no, pastora, también que muchas de las profecías mesiánicas vinieron a través de un sueño. O sea, que parte de lo que nosotros leemos de la Biblia, hasta de Cristo, primero fue revelado a través de un sueño. Sí. O sea, ¿cómo? El mismo Juan. El mismo Juan. El mismo Daniel. Sí. O sea, toda esa persona fue a través de un sueño. El mismo Jacob dice que tuvo un sueño. Ahí vio la escalera que subía y bajaba a los ángeles. O sea, todo lo que está escrito, ahí hay muchas cosas escritas en la Biblia que vinieron reveladas a través de un sueño. Sí, pero la gente dice que eso es en la Biblia. Como que eso no tiene vigencia aquí en la actualidad. Entonces, si no tiene vigencia, entonces no puede tener vigencia ninguno de los 5 ministerios. Incluso hablan también de que el profeta llegó hasta Juan, que no hay profetas, que ya eso no existe. Entonces, ¿cómo es que la Biblia me habla a mí que tiene 5 ministerios? Pues entonces deberían de ser 4. Y sácame el profeta de ahí. Y en el Nuevo Testamento habían profetas. El que se le reveló al apóstol Pablo. Exacto. Le dijo, ¿quién es el dueño de este manto, este cinto? Acontecerá tal y tal cosa. La Biblia lo registra como profeta. Exacto. Y está en el Nuevo Testamento. Pero hoy en día intentan invalidar lo que es este ministerio. También dice que si los profetas... Se desenfrena el pueblo. Porque ¿qué es el profeta? La boca de Dios aquí en la tierra. Pastora, ¿por qué usted cree? Porque usted es profeta y pastora. ¿Por qué usted cree que hoy en día se ha invalidado tanto esta fuente o este canal por la que Dios habla? ¿Cuál sería la razón? Porque hacemos uso, lo usamos con mucha irresponsabilidad. El que tiene este llamado, porque mira qué pasa, Dios se comunica con el hombre, Dios al profeta le habla a través de los sueños. Y es como usted me decía ahorita,
que Dios para ministrar usa al Naví, que habla al espíritu, al roé, que lo pone a ver, visiones, cosas así. Pero ¿qué pasa? Últimamente este ministerio está siendo muy atacado. ¿Por qué? Porque este ministerio también habla de parte de Satanás. No habla de parte de Dios. Habla de su propio yo. Habla a través de las redes. Wow. Porque hay muchas personas que se entran en las redes para ganar view o para hacerse famosos o porque lo ven como un medio de monetario. ¿Entiendes? Entonces, muchos se quieren hacer llamar ya profetas de oficio, que son profetas de, pero no son nada. No es cierto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Hay profetas que van a la iglesia, van a una iglesia, le dicen, así te dice el Señor, tú vas a ser pastor, tú vas a ser un ministro, pero no te dicen que tienes que formarte, no te dicen, porque son capaces hasta de hacer un rebú en la congregación. Pero ese rebú, después que ellos se van, se lo dejan al pastor. Y el pastor tiene que desenredar todo eso. Si el pastor no tiene conocimiento, el pastor se vuelve loco. Entonces, este ministerio, este don que es a través de los sueños, hay muchas personas que lo están usando con irresponsabilidad. El que Dios me entregue a mí un sueño es algo importante. Y yo lo tengo que tomar tan serio como mi vida espiritual. Yo lo tengo que tomar tan serio como yo cojo en serio mi ministerio. Wow. ¿Por qué? Porque aquí Dios me puede estar mostrando mi futuro o el futuro de una persona que yo misma estoy pastoreando, como me lo ha mostrado muchas veces. Entonces, ¿qué tiene que hacer un profeta soñador? Escribir lo que sueña. Tiene que escribir lo que sueña. Tiene la responsabilidad de escribir lo que sueña. Tiene la responsabilidad de orar por lo que sueña, para que Dios le muestre, le direccione. Es una responsabilidad. Y yo me voy más lejos aún. Yo lo tomo tan en serio porque cuando yo me convertí, yo le dije al Señor que yo no quería ser espectadora. Yo no quería ser una cristiana de banco o una cristiana de asiento, que solamente ve lo que Dios hace a través de las otras personas. Yo dije que yo quería ser útil y que si Él no podía hacer eso, que me mantuviera entonces afuera. Oye, yo era muy arretada hablándole al Señor. ¿Por qué? Porque yo vengo no te voy a decir que yo viví una vida desorganizada al nivel de la bebida, nada de eso, porque no vengo de ahí, gracias le doy al Señor. Pero sí viví una vida bajo opresión, bajo yugo, bajo esclavitud. Y esto me hizo ser determinada, me hizo ser una mujer con carácter. Y me llevó a pedirle este tipo de cosas al Señor. Y por eso me tomo tan en serio lo que Dios me muestra. Me tomo muy en serio, trato de filtrar si lo que soñé fue de Dios, si lo que soñé fue de parte del enemigo. ¿Por qué? Porque también el soñador tiene guerra. Y estas guerras son también las pesadillas, que hay una pesadez. Porque mira qué pasa con esto. Cuando nosotros dormimos, es cuando nuestro espíritu está despierto. Dormimos, nuestro cuerpo está dormido, pero nuestro espíritu está despierto. A diferencia de otros. Este es el tiempo donde nuestro espíritu está atento, donde nuestro espíritu pasa a otra dimensión. ¿Cuál es la dimensión? La dimensión del lenguaje de Dios, donde Dios se quiere comunicar, pero también tenemos travesías, tenemos interferencia. Por eso también debemos de cubrir nuestros sueños, porque cuando lo cubrimos, también nos cubrimos de interferencia, porque hay mucha contaminación. Así es. Entonces, cuando nosotros dormimos, que el Señor comienza a revelarnos estos misterios, nosotros también tenemos guerra. También el enemigo se filtra en los sueños, para que eso que el Dios te quiere mostrar tenga interferencia. Muchas veces yo he tenido sueños en las que Dios me quiere mostrar algo y pasa algo, el enemigo ahí me comienza a paralizarme. El enemigo me paraliza. Esto le dicen parálisis del sueño. Esto quiere decir que yo estoy recibiendo una guerra por causa de lo que Dios me va a revelar, de la información que yo voy a recibir.
Entonces, ¿qué hago yo? Yo me despierto en la madrugada y comienzo a interceder. Padre, en el nombre de Jesús, cubre mis sueños. Yo cancelo, ato todo espíritu de la tiniebla, todo espíritu que quiere robarse mis sueños, porque hay espíritus que se roban tus sueños. Hay espíritus que hacen que tú no puedas recordar lo que tú soñaste. Y una vez a mí me pasó esto. Yo recuerdo que una vez yo estaba soñando que yo estaba en una iglesia. Y en esa iglesia había una chica que estaba subida en el altar y tenía una ropa transparente y se le veía su parte íntima. Y ella estaba vestida de negro, pero de estas mujeres que son como metálicas. Y cuando yo la vi, yo estaba abajo, pero estaba tocando la güira. Y cuando yo la vi, que vi la vestimenta y vi lo que ella era, yo dije, bájate del altar ahora mismo. Y ella dijo, no. Y yo le dije, bájate del altar. Y según ella me iba diciendo que no, yo me iba acercando hasta que mi rostro se acercó con el de ella. Y le dije, bájate ahora mismo. Ella dijo, no. Y yo comencé a decirle, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Wow. Cuando yo le dije eso, se lo dije con tanta autoridad que ella cayó en el piso y ese espíritu la soltó. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo me desperté, yo no recordaba el versículo bíblico que se me había dado. Entonces yo comencé a orarle al Señor. Señor, yo sé que oye, ya yo sabía que era de Dios el sueño. Yo no recuerdo el versículo bíblico, pero yo sí recuerdo que el sueño era de Dios. Y yo comencé a orarle al Señor y decirle, Señor, yo sé que lo que tú me mostraste fue de ti. Por favor, yo te pido que tú me ayudes a recordar el versículo bíblico, porque yo sé que fue bíblico lo que yo le dije a ella. Entonces, ¿qué pasa? Eso Dios me lo respondió rápido. Porque yo entré al grupo de la iglesia y en el grupo de la iglesia el superintendente de escuela bíblica subió un versículo bíblico de Juan 8:32 que decía, y conocería la verdad y la verdad os hará libre. Y yo le dije, míralo ahí, ese fue el versículo. Y ahí recordé el sueño, ahí recordé todo. Entonces dije, wow, mira, yo recibí guerra, porque incluso en el sueño yo sentía como la pesadez de ese espíritu, porque yo estaba peleando con ese espíritu. Y ese espíritu me hacía guerra, me paralizó. Y también he tenido otros sueños así, que he peleado con espíritus por causa de otras personas. Sí, porque hay sueños que no son revelaciones, que son operaciones. Sí, a través de un sueño tú puedes pelear. Sí, hay una operación en el mundo espiritual, claro. Y ahí tú peleas, que fue lo que se dio con Jacob y el ángel. Exactamente. Fue una operación, no fue una revelación, fue algo que en verdad pasó. Exactamente, mira, en una ocasión, para corroborar con eso que estás diciendo, yo tengo 5 hermanas. Hay una de ellas que el Señor me la muestra dentro de la casa de mis padres. Pero ella, ahí ella tiene como un pajón. Yo la veo como con un pajón grande y yo se lo estoy arreglando. Y yo se lo estoy arreglando, pero yo no le veo el rostro porque ella está como así para abajo. Entonces el pajón no deja que se vea el rostro. Y yo digo, wow, pero tú tienes mucho cabello. Y hay una voz que me dice, ella es mía. Y cuando me dice así, yo digo, oh, ella es tuya. ¿Y quién es ella? Y cuando yo le voy a levantar la cabeza, que yo veo que él es hermana mía, a mí se me metió como una ira, como un coraje. Y con ese coraje se me metió una autoridad. Yo le dije, ella no es tuya. Yo me la voy a ganar para Cristo a ella. Y ella dijo, no, ella es mía. Yo dije, ¿y quién eres tú? Pero ese espíritu me está hablando en la mente. Y ella me dice, en la mente me dice, yo soy Metrisili. Y cuando ella me dijo eso, yo le dije, ella no es tuya. Ella le pertenece a Cristo. Aleluya. Y cuando yo le dije que ella le pertenece a Cristo, ese espíritu comenzó. Yo sentía en el sueño que yo estaba peleando porque me jamaqueaba y como que me quería agarrar y no quería como que yo la agarrara a ella. Pero también yo podía sentir la lucha en mi cama. Literalmente yo sabía que estaba peleando porque lo podía sentir. Y sabía, entonces ahí vi que era un sueño, una guerra. Y yo jamaqueando, ella no es tuya, ella es de Cristo, ella le pertenece a Cristo. Mi casa y yo le vamos a servir a Cristo. Tú no tienes autoridad sobre ella, aléjate de ella y no te quiero volver a ver en la vida de ella. Y después de ahí yo me desperté. Cuando yo me desperté,
yo me quedé así. Yo dije, wow, Dios mío. Y comencé a cancelar, mentira, diablo, ya no es tuya, ya no te pertenece. Ella le pertenece a Cristo. Y comencé a hablar, a interceder por mi familia. Wow. En los sueños, tú puedes pelear por cosas que Dios te dice que pelee. Porque mayormente el profeta es un intercesor. Así es. Intercede por el pueblo. Recibe cargas. No solamente las cargas espirituales, sino también la carga del pueblo, de las intercesiones que tiene que hacer. O sea, que hay profetas, por ejemplo, que pueden estar sintiendo angustia, pero esa angustia no son suyas. No son suyas, es del pueblo. Sí, es cierto. Cargas que no son de él, que son del pueblo. Y es una indicación que el profeta debe interceder. Una intercesión. Wow. Pastora, ¿qué señal o símbolo las personas no deben de ignorar en un sueño? Hay muchos. Mira, los números, cuando tú sueñas con números, tú no puedes ignorarlos, porque los números, y mira que hay una controversia con esto, porque la gente dice, ay, yo soñé tal cosa, eso da tal número, y van derechito a la banca a jugar. O yo me soñé con el número tanto, pero no interpretan lo que hay detrás de eso. Los números tienen simbología. Por ejemplo, el número 1 está escrito en la Biblia. Sí. Génesis 1:1. En el principio, el número 1 significa el principio de todo, el origen, la fuente. Y entonces vemos que Mateo dice, en el principio, el verbo era Dios. En el principio, todo tiene, el número 1 es principio. Algo que me impactó de un sueño que yo tuve con una persona, que una voz me hablaba del número 11. Y cuando yo me fui a la Biblia, a la fuente, que yo entendí lo que significaba el número 11, que significaba algo incompleto, porque eran 12 discípulos, pero cuando muere Judas, son 11, están incompletos. Si no hubiera estado incompleto, no tienen la necesidad de buscar otro. Pero para poder estar completo tuvieron que buscar otro. Entonces, el número 11 significa algo incompleto, algo que está destruido, que no está completo. Entonces, yo soñé con esto, yo pude entender, wow, yo tengo que orar por esa muchacha, porque hay algo que está incompleto en la vida de ella. Hay algo que Dios quiere completar en ella, que no está completo. Entonces, otro sueño que tú no puedes ignorar, cuando tú te sueñas con agua sucia. Hay gente que dice que el agua sucia refleja que no hay santidad en ti, pero yo digo también que el agua sucia representa procesos. Así es. El agua sucia representa turbulencia. Así es. Hay algo que va a pasar en tu vida y que tú tienes que prestarle atención. Hay gente también que se sueñan con perros. También se le debe de prestar atención a esto. Cuando tú te sueñas con animales, cosas que te persiguen, porque esto significa persecución. Cuando te sueñas también que hay una persona lanzándote maldiciones. Yo he tenido este tipo de sueños. Cuando yo veo personas lanzándome maldición, gracias le doy a Dios que en los sueños que yo he tenido de personas lanzándome maldición, yo siempre, como que este dedo mío tiene autoridad. El dedo profético. Sí, yo le digo en el nombre de Jesús y lo señalo. Una vez yo tuve una experiencia con el espíritu de San Miguel. Yo lo veía en una casa, yo estaba dentro de una casa de un familiar y veía esa estatua, pero era pequeña, no era muy grande, pero tenía movimiento, se movía. Y me hacía así, y me hacía así, y me hacía así, pero yo sabía en el espíritu que me estaba haciendo enviación. Entonces, para la persona que no sabe, cuando está maldiciendo en sueño, significa que son enviaciones. Son maldiciones. Sí. Explíqueme eso. Enviaciones de brujería. De brujería. Son enviaciones de brujería. ¿Por qué son enviaciones? Hay alguien, y muchas veces hay personas, yo me voy a meter profundo aquí, pero hay personas que le dicen al Señor, Señor, muéstrame quién me está haciendo brujería. Pero Dios no tiene la confianza de mostrarle ese tipo de cosas a personas. Así es. Porque no están preparadas. Del corazón. No están preparadas. Y si saben quién le está haciendo brujería,
O van a hacer oraciones contrarias que se convierten en brujería. Así mismo. O van a regarlo. Tal vez no se lo digan a la persona, pero lo van a regar. Y el profeta tiene que tener la madurez de que cuando Dios te muestra algo es para ti, para que tú te apercibas tú, no para que tú se lo cuentes a otro. Wow. Entonces, cuando tú entiendes que tú tienes que tener la madurez para que cuando Dios te muestre algo, tú saber callarlo, simplemente es porque Dios te muestra sueños que son para ti. No es para que tú se lo estés diciendo a otro. Es para que tú te apercibas tú. Una vez yo tuve fue en estos días que tuve un sueño donde Dios me dijo que me apercibiera de una persona. Me dijo, apercíbete, pero trabaja eso. Me dijo dos cosas, apercíbete y trabaja esto en el corazón de ella, porque ella está, el corazón de ella. Y mira, hay cosas que suceden en nuestra vida que nosotros no tenemos el conocimiento de eso. Por ejemplo, hay cosas que provocan celos en el corazón de otras personas, pero eso tú no lo sabes, ni yo tampoco. Yo no, al nivel que me está llevando Dios o al nivel que te está llevando Dios a ti, genera en otras personas un celo ministerial, pero tú no sabes quién te tiene celo ministerial. Pero Dios sabe y confía en ti, en que lo que Él te va a mostrar es para que tú lo calles y no para que se lo diga. Dios me va a mostrar a mí una persona que hay una persona que tiene celo ministerial de mí y yo le voy a decir, mira, Señor me mostró que tú estás celoso de mí. Yo no puedo decirle eso. No. ¿Cuál es el deber mío? Orar. Orar por ella. Señor, sánale el corazón. ¿Y qué más tengo yo que hacer? Buscarle la Buscarla. Sí. Buscarla, porque nosotros, el Señor dice que Él no vino a que se perdieran las almas, sino a ganarlas. Entonces, nosotros tenemos que parecernos a Él. Si Dios te hizo pastor, si Dios te hizo pastora, es para que tú tuvieras las características de Él, para que tú te parecieras a Él, porque Él te dio la responsabilidad y confió en ti, te confió un rebaño para que tú supieras direccionarlo. Entonces, cuando Dios me muestra esto, ya yo estoy apercibida, ya yo sé que Dios lo que quiere es que yo me acerque a esa persona, le restaure el corazón y comience a orar por el corazón de ella. Pero volviendo a lo que me estabas diciendo sobre el espíritu que me estaba señalando, que yo le dije en el nombre de Jesús, ese espíritu comenzó a echarse para atrás. Cuando yo le decía en el nombre de Jesús, porque él me hacía a mí así, me hacía así. Entonces yo le hacía así en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, y él se echaba para atrás, se echaba para atrás. Pero mientras se echaba para atrás, se hacía chiquito. Y chiquito, y chiquito, y chiquito. O sea, el Señor me estaba mostrando que la persona, el altar que estamos utilizando para enviarme enviaciones, estaba menguando. Wow. Estaba cayendo, menguando. Entonces, cuando yo me desperté, ya yo sabía que yo tenía que orar. Todo altar de brujería, todo espíritu de la tiniebla que me esté haciendo enviación, yo lo derribo ahora en el nombre de Jesús. Porque el profeta tiene autoridad en la boca. Incluso cuando Dios te muestra un sueño y te muestra en el sueño que tú estás venciendo, te está diciendo que tienes la autoridad para vencer. Y cuando una persona, por ejemplo, se sueña que lo están persiguiendo, ¿qué debe de hacer? Orar. Debe de orar y cubrirse. Yo siempre le digo a la iglesia, mi pastor, el que era mi antiguo pastor antes de yo casarme, siempre nos decía, cúbranse. Y él nos enseñó una oración que dice, Padre, él primero comenzaba a agradecerle a Dios. Y luego de que le agradecía, le decía al Señor, Padre, yo me cubro física, emocional, espiritual, en planes, proyectos, aspiraciones, territorial, mi vida espiritual, mi vida emocional, mi vida financiera. Tú tienes que cubrir todo lo de tu vida. O sea, no es que está mal que tú digas, me cubro con la sangre de Cristo. Pero ya cuando tú tienes un conocimiento extra de las áreas en las que tú te tienes que cubrir, ya yo digo que es mejor. Yo estoy como, prácticamente yo tengo una cúpula. Yo tengo una muralla. Y así mismo tú dices, Padre, pongo una muralla de protección y defensa insuperable e inigualable de tu cuidado, tu presencia, tu guianza en la vida mía. Que ningún espíritu de la tiniebla me haga frente. Que solamente puedan verme, pero más no puedan tocarme. Entonces cuando tú haces esto, porque esto es una oración de guerra. Sí. En la oración de guerra tú tienes que decretar, tienes que declarar, tienes que cancelar.
Y hay mucha gente que hacen guerra y en la guerra están pidiendo y en la guerra no se pide. En la guerra se ordena y no se le ordena a Dios, se le ordena a Satanás. Wow. Te ordeno que retroceda, cancelo todo decreto, anulo todo pacto, cancelo, corto. Pero no debemos de... Y Padre, y te pido que saques ese... No, a Dios no se le pide nada en la oración de guerra. A Dios se le pide en acción de gracia. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres bueno. Porque es otra cosa que no sabemos orar. Pero me llama la atención, profeta, que yo sé que cuando usted ha alcanzado ese nivel de interpretación y de revelación, usted se vuelve un instrumento de deshacer las obras de las tinieblas. Y eso muchas veces te expone en el mundo espiritual. Te da más exposición. Sí. Y la exposición eleva los ataques. ¿Cómo usted ha podido contrarrestar esos niveles de ataque que le han sobrevenido por la revelación que Dios le ha dado? Mira, cuando comencé a darme cuenta que me estaba sucediendo esto, fue a través de una visión que tuve. Yo era novata, yo vivía en Higüey. Recuerdo que Dios me mostró, me dio un ultimato. Yo me convertí por medio de un ultimato. Hay gente que dice que viene por amor, por dolor. Yo vine por una advertencia. Porque yo siempre tuve conocimiento de lo de Dios. Dios siempre me mostró cosas en sueños. Pero cuando Dios me mostró esas advertencias, que yo veía el cielo con... hay zafacones que tienen una carabela y tienen como unos huesos así. Yo veía eso en el cielo. Veía todas las señales habidas y por haber de advertencia. Stop, pare. Eso yo lo veía en el cielo. Y una información que se me daba a mi espíritu que me decía, tienes que rendirte a Dios, si no te vas a quedar. Y yo le decía, Señor, permite que esto sea un sueño, porque si te prometo que si es un sueño, yo me voy a convertir. Cuando fue así que me desperté, porque inmediatamente yo dije, me voy a convertir, me desperté. Y cuando me desperté, ahí mismo en mi cama hice la confesión de fe. ¿Qué pasa? Que luego yo comencé a buscar a Dios, comencé a orar. En la oración de madrugada, un día de oración de madrugada, estoy de rodillas, me paro y me quedo así porque no tengo sueño. Me quedo como contemplando la habitación. Mi pareja, la que era mi pareja, estaba al lado de mí durmiendo. Y yo entro en una visión donde yo veo una persona que entra con un suape y una escoba. Sale del baño de mi casa con un suape y una escoba y una cubeta y entra a la habitación de mis hijos. Pero ¿qué pasa? Que en la visión yo veo que la habitación de mis hijos está llena de telarañas y sucia. Pero también veo que los que están durmiendo ahí no son mis hijos, son los hijos de la persona que entró a limpiar la habitación. Y yo le digo a esa persona, porque la conozco, le digo, oh, ¿y tú qué haces aquí adentro? Y él me dice, aquí que estoy limpiando la habitación de los niños porque hay un duende que me los está molestando. Cuando él dijo duende, ya yo no lo estoy viendo a él, yo estoy viendo el duende que está ahí literalmente al lado de mí. Y es chiquito, y así mismo, ¿usted ve la película de El Señor de los Anillos? Sí. Hay un duende pequeño que dice precioso, precioso, ese igualito, color madera, este era color madera, tenía las orejas para atrás y tenía una influencia tan fuerte. Los duendes son demonios. Me paralizó de aquí para arriba. Wow. Pero ¿qué pasa? Que yo lo quería reprender, pero después pensé y dije, no, yo no lo voy a reprender, porque es primera vez que yo veo un demonio. Yo tengo que mirarlo bien. Y lo miré bien. Y ahí yo entendí que tu espíritu no tiene miedo. Quien tiene miedo es tú, es tu alma. Tu alma. Esa es la que tiene miedo. ¿Y qué pasa? Que yo moví el pie porque entendí que nada más me paralizó de aquí para arriba. Pero en los pies yo no estaba paralizada y moví y toqué a la pareja mía para ver si él podía ver lo que yo estaba viendo. Cuando yo quité mis ojos de ese espíritu, él se fue.
¿Qué pasa? Que yo comencé a reprender, le conté la visión al muchacho y el muchacho me dijo, wow, verdaderamente tú eres profeta. Porque mi papá se soñó que mi hija moría electrocutada y yo me soñé que mi niña moría electrocutada. O sea, había una acechanza en contra de esa familia. Wow. ¿Qué pasa? Que el sueño, la visión se iba a hacer realidad porque había un conducto eléctrico que iba a caer sobre la niña y era en la cama que estaba. Ellos no se habían dado cuenta de eso. Entonces, al otro día yo no me cubrí. Yo hice guerra, pero yo no me cubrí. Yo no me cubrí con la sangre de Cristo. Yo simplemente reprendí. Al otro día, ya yo no quiero dormir en la orilla de la cama. Tengo temor. Pero en la visión yo no lo tenía, pero después sí, porque fue una experiencia tan fuerte que yo, cónchale, y ya no quiero dormir en la orilla, sino que duermo del lado donde dormía mi pareja y me acuesto. Cuando llega la hora de llorar, pues oro ahí mismo en la cama porque tengo el temor. Duermo con la mano debajo de la almohada. Y vuelve, ese espíritu no volvió físico, sino que volvió a mi mente, me paralizó nuevamente. Y chocó mi mano con la de él. Y la mano de él era áspera, yo la pude sentir, áspera, gruesa. Tenía muchos callos la mano de él. Y él habló a mi mente y me dijo, te saliste con la tuya, ¿eh? Y me paralizó y yo no podía hablar. Y yo me desperté y hacía... Y la persona que estaba conmigo a mi lado me decía, tú estás loca, otra vez te dio la cosa esa. Porque él no entendía esto. Y yo le dije al otro, esa misma, en la mañana, después que pasaron las horas, le escribí a la persona, le dije, mira, me está pasando esto, ahora eso me está molestando a mí, qué sé yo qué. Y él me dijo, cúbrete, tienes que cubrirte con la sangre de Cristo. Y yo lo hice así, me cubro con la sangre de Cristo. Pero ¿qué pasa? Después de eso, me pasó un problema familiar, en donde el Espíritu me hizo entender, mira, no te cubriste y esto fue lo que comenzó a acontecer. Porque cuando tú tienes estos tipos de sueños que son una guerra a favor de otros, que tú vas a interceder a favor de otros, tú tienes que cubrir tu familia, porque cuando no pueden hacerlo contigo, lo van a hacer con tu familia. Entonces, el primer ministerio que Dios le entrega a una familia, a un hombre o a una mujer de Dios, es la familia. La familia. Y cuando el enemigo logró no dividirte a ti, sino dividirte de tu familia, hay problema ahí, porque ya tú no oras igual, ya tú no buscas a Dios igual. Hay algo que se te fue quitado. Entonces tú comienzas a cuestionar a Dios, ¿y por qué me la quitaste? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? Y ya el enemigo comenzó a filtrarse, ya te desvinculó, te sacó de combate. Por eso es bueno tú saber cubrirte, cubrir tus áreas, cubrir tus emociones, cubrir tu vida espiritual, tu vida emocional, tu vida espiritual, tu familia, tus hijos, la mente de tus hijos, donde van, donde pisan. Esto es un proceso, no es de que me voy a cubrir, Padre, gracias, me cubro con la sangre de Cristo, ya. No, tú tienes que tomarte un tiempo. Así como te tomaste el tiempo de hacer la guerra, tómate el tiempo de cubrir. Y no acepto guerra, ni contraguerra, ni amenaza, ninguna resistencia alguna. Y todo lo que el enemigo quiera hacer en mi contra, yo lo ato y lo llevo al abismo, sin derecho a retorno, en el nombre de Jesús. Profeta, y cuando una persona tiene constantemente sueños demoníacos, ¿qué debe de hacer? También debe de orar, hacer guerra espiritual. ¿Por qué? Porque el mismo sueño te está indicando que tú estás en una guerra. ¿Y qué significa tener sueños repetitivos? Confirmaciones. Por ejemplo, yo he tenido sueños repetitivos donde Dios me muestra que lo que yo estoy soñando es una confirmación de que es Él que me está mostrando eso, de que Él quiere que yo le preste atención. Por ejemplo, José tuvo sueños repetitivos. Sí. ¿Y qué pasó con José? Hubo un problema con José. ¿Y cuál fue el problema de José? Que a quien él se lo contó no fue la persona adecuada. ¿Por qué? Porque todo está al que tú le das el poder de la interpretación. Mira esto. Cuando yo le cuento un sueño a una persona que me interpreta el sueño,
puede interpretármelo incorrectamente. Porque en sí la profecía no es el sueño. La profecía es la interpretación. Lo que tú interpretas del sueño. Si Dios te dio un sueño codificado, la profecía no es el código. La profecía es la descodificación del sueño. Por lo tanto, cuando tú le permites a una persona que te interprete el sueño, tú les estás entregando la autoridad de que esa persona cambie tu destino. Y esto pasó con José. José le contó el sueño a sus hermanos. Sus hermanos, aunque le dieron buena interpretación, porque era cierto, él iba a reinar sobre sus hermanos, pero la interpretación de los hermanos de José fue en base a envidia, egoísmo, altanería. No fue interpretación. Ellos en ningún momento vieron propósito en la vida de José, sino que vieron celos. Incluso su papá no lo interpretó de buena forma. Su papá creyó que él era un ilusionista. Entonces, este proceso, esto llevó a José a que José tuviera un proceso. Que tuviera en la cisterna, en la cárcel, que fuera vendido. Y le pasaron cosas porque no sabía hacer silencio ante lo que soñaba. Y no es que tú vas a hacer silencio, es que tú tengas que buscar un intérprete que vaya de acorde a lo de Dios. Porque después que José le pasa esto, si tú lees la historia bien y la analizas, tú te vas a dar cuenta que ya José no contaba su sueño, sino que él lo interpretaba. Ya José no contaba su sueño. José fue maduro. Ya porque el que sueña tiene que pasar por etapas de madurez. Pero cuando tú entiendes todo esto a tiempo, tú te evitas de pasar por muchas situaciones. Claro que sí. El que te interpreta un sueño a ti mal interpretado, te está cambiando tu vida. Por ejemplo, si llega a mí una persona y me dice a mí, me soñé con fulano y que fulano me pone un anillo de matrimonio. Y yo le digo, eso es que tú te vas a casar con él. Y va, ella se casa y no era la persona. Cambié su futuro. Yo cambié su vida. O sea, esa persona me está entregando a mí la autoridad, el poder de yo cambiar su futuro. Porque si esa persona cree fielmente en los sueños, ella va a hacer exactamente lo que soñó. ¿Entiendes? Entonces hay gente que tiene que cambiar de intérprete. Hay gente que tienen que cambiar de interpretación, de gente que le interprete y comenzar a hablarle a Dios. El mejor intérprete es Dios. José dijo, no son de las interpretaciones de Dios. Son de Dios las interpretaciones. Él es el que da las interpretaciones. ¿Y cómo una persona que haya tenido mal intérprete puede determinarlo? Puede darse cuenta. Cuando lo que está sucediendo en tu vida Dios comienza a mostrarte. Lo que hablábamos ahorita. Sí. Dios te comienza a mostrar y yo, bueno, pero mira, te lo voy a decir porque me ha pasado. Yo he tenido personas que le han contado sueños a personas y le acontecen, pero cuando me lo cuentan a mí, porque ya le están aconteciendo cosas que comienzan y me lo cuentan a mí. Y yo sé, pero ese sueño no quiere decir eso. Ese sueño lo que quiere decir es tal y tal y tal cosa. Y entonces me dice, wow, pastora, míreme. Y yo juraba que era así. Porque míralo, exactamente como él me lo dijo, me está pasando. Y yo comienzo a decirle, pero si tú hubieras pedido interpretación a Dios, no te estuviera pasando esto. Porque el problema de José fue que cuando él lo contó a sus hermanos, le pasó entonces el proceso. Dios no quería que José pasara por ese proceso. Dios no lo quería. Dios utilizó eso para llevarlo. Porque Dios es experto en que las cosas que muchas veces Satanás hace o que la gente también procrea, porque no todo se lo vamos a inculcar a Satanás. Hay cosas también que son consecuencias de nosotros mismos. Pero Dios es tan misericordioso que Él agarra de eso mismo que tú haces. Eso, escúchame el término, esos huevos que la gente pone, convertirlo en cosas buenas. Así es. Así. Porque en el evangelio nosotros ponemos muchos huevos. Claro. Hay mucha gente y te tienen esa hambre de profeta, que me soñé. Y me soñé, ¿qué significa esto? Tienen una sed de soñar. Y el profeta tampoco puede depender tanto de sus sueños. Antes a mí me pasaba esto. Yo me decía, bueno, yo me voy a acostar.
porque yo sé que Dios me va a mostrar. Yo tuve una temporada, Wander, en la que yo me acostaba y yo decía, Padre, gracias, cubre mi sueño. No tenía como esa intimidad porque yo entendía que si yo me levantaba en la madrugada, yo no iba a tener los sueños que tengo frecuentemente. Pero la vida del soñador y más del profeta soñador tiene que ser una vida íntegra, una vida en santidad y en comunicación a Dios. Porque cuando tú te comunicas con Dios, Él en los sueños se comunica contigo. Pero ¿cómo Él va a seguir comunicándose conmigo si yo no me estoy comunicando con Él? Solamente me acuesto para esperar que Él me hable, pero yo no he hablado con Él. Muy fuerte. Sí, este ministerio tiene que tener cuenta de esto. Que muchas veces dependemos de lo que Dios... porque ya yo sueño todos los días y lo que sueño son cosas de Dios. Eso te hace sentir que tú tengas una dependencia de los sueños y no de Dios. Y yo pasé por esto. Incluso le doy la gracia al Señor por haber pasado por esto. Porque ahora yo puedo entender y puedo aconsejar a otros. Decir, sí, pero no dependa de tu sueño. Busca a Dios. Busca a Dios y contrarresta eso, porque también a nosotros nos llega un momento en el que hay una carga y un sueño, porque a mí se me mete un sueño. Yo me levanto con un cansancio como que si yo estuviera trabajando construcción. Pero es el agotamiento de las informaciones que yo recibí. Sí es. Las guerras que yo peleé. ¿Entiendes? Pero yo no me puedo llevar de esto. Yo no me puedo llevar de poner esto de excusa para yo no buscar a Dios. Una pregunta, profeta. ¿Cuál es la búsqueda que debe de tener una persona soñadora? ¿Cuál es el tiempo de intimidad que tiene que pasar con Dios cuando una persona tiene esta virtud? Daniel oraba 3 veces al día. Y yo digo que se debe de orar 3 veces al día. O sea, cada vez que tú tengas tiempo. Yo lo hago cada vez que tengo el tiempo. Por ejemplo, los martes... Cuando usted y yo estuvimos hablando para yo poder lograr venir aquí, yo le dije que yo tenía los martes libres. Los martes yo me tranco en mi habitación, o me voy para el monte o me quedo en mi iglesia, orando. Yo no recibo a nadie, yo no hago nada, simplemente en mi habitación tranquila, buscando a Dios. ¿Por qué? Porque tengo que entender que tengo una vida ministerial muy cargada, que la iglesia, que siempre nos invitan aquí, que nos invitan allá. Entonces, tantas cosas te dificultan a ti tener un tiempo para Dios. Y eso tú tienes que romper brazos para tú poder sacar ese tiempo. Porque hay un pueblo que depende de lo que tú hables con el Padre, de lo que el Padre te entrega. Entonces, hay personas que se sobrecargan tanto que no sacan ese tiempo. Y ahí comienzan a menguar. Ahí comienza a hablar la boca de ellos y no la de Dios. Entonces, ¿qué hago yo? Los martes yo ayuno, tengo ese día fijo para yo ayunar y buscar a Dios. Yo me tiro en el piso y comienzo a buscar su presencia. Ahí me duermo, Él me entrega sueño, ahí después vuelvo y me despierto, escribo lo que sueño, leo la palabra, busco muchas adoraciones porque a mí me gusta mucho la alabanza. Pero siempre oro. Mi horario favorito para yo orar es después que mi esposo se va. Después que mi esposo se va a trabajar, que es a partir de las 9 de la mañana, ese horario a mí me encanta porque yo siento como que yo tengo una conexión con ese horario. Yo oro y fluyo ahí. Otro horario más que yo utilizo mucho para orar es después que yo termino de trabajar. Cuando yo termino de trabajar en el mismo salón, yo me quedo ahí tranquila. Me siento en el lavapelo y comienzo a orarle a Dios. Y ahí comienzo a meditar, Padre, gracias. Y hasta me quedo dormida. Y sueño, porque yo sueño todos los días. No hay un día que yo me acueste que yo no sueñe. Bienvenido a mi mundo. Todos los días yo también. sueño. No importa que si fue del alma, si fue del enemigo, no importa, pero yo sueño todos los días. Profeta, ¿qué usted le diría a alguien que Dios le hable en sueño, pero no sabe qué hacer con lo que recibe? Mira, lo importante de todo esto es que la persona busque una mentoría. Una persona que la mentoree. ¿Por qué te digo esto? Porque hay personas que me han escrito en las redes sociales hablándome de que sus pastores no le prestan atención a los sueños que tienen. Entonces, con esto yo no estoy diciendo
que usted debe de irse por ahí o irse de la iglesia y buscar una mentoría. No. Personas que estén capacitadas para esto. Porque tal vez su pastor no sea completo en esta área. Y no está mal, no está mal. No está mal porque no es su ministerio, no es su área. La Biblia dice que nosotros somos un cuerpo en Cristo. Pero sí debe de tener una persona, una mentoría capacitada y dirigida por Dios para que comience a instruirte en cuanto a estas cosas. La gente me escribía, mira, pastora, me soñé esto, me soñé aquello. Yo comencé a instruirla. Incluso sueños que tenían que ver con la persona que le estaba pastoreando. Y yo le decía, no, ese sueño dice que tú tienes que someterte a tu autoridad. Sométete a tu pastor. Personas que estaban ya decididas a irse de su congregación. Y Dios le mostraba en un sueño que no. Pero ellos no lo entendían. Y no, ese sueño te está diciendo que Dios no quiere que tú te muevas de ahí. Porque ahora hay un espíritu de sapo. Que ya brinco aquí, brinco allá, me voy para acá, me voy para acá, vengo para aquí. No, Dios no me quiere ahí, pero no se dejan direccionar. Desde que están sintiendo el alineamiento, entonces... Sí, porque a la iglesia de hoy en día no le gusta el alineamiento. Y tengo para decirte que Dios trabaja con la gente que le demuestran carácter a Dios. Dios trabaja con la gente que le dicen sí, yo quiero esto, que le demuestran responsabilidad. Si usted no tiene ninguna de estas características, usted no puede aplicar para nada de esto. Si usted no le demuestra a Dios que en medio de un proceso usted no se va a ir, sino que se va a quedar con Dios, entonces ahí Dios sí te mira, porque Dios mira a este tipo de personas. Dios mira a la gente que dice, sí, yo quiero, no importa lo que venga, quita todo lo que tú tengas que quitar, pero yo no me muevo de aquí, de mi posición hasta que tú no me digas que me mueva, yo no me muevo. Y cuando Dios encuentra una gente así, definida, que sabe lo que quiere, entonces Dios comienza a hablarle, Dios comienza a expandirla, Dios comienza a darle, porque vio decisión, dominio propio en esa persona. Entonces, este tipo de persona tiene que tener bien claro lo que sueña. Tiene que filtrar lo que sueña, saber. No te quedes estático. No te quedes de que, ay, que no sé qué fue lo que soñé. Indaga, habla. Si tu pastor no lo entendió, busca. Mira, en las redes sociales, así como las personas la usan para mal, también hay personas que la usan para bien. Hay personas que pueden ayudarte a través de las redes sociales. Mira, la pastora Guillén es una muy buena mujer interpretando sueños. Hay mucha gente que está disponible para ayudar al pueblo de Dios, que desconoce de estos tipos de temas. Sí, que se pueden informar. Sí, se pueden informar. Este video yo sé que va a servir para formación. Amén. Para muchos profetas soñadores que están ahí. Para mucha gente que sueña también. Porque aquí usted reveló muchas cosas, profeta. Amén. Que yo sé que hay personas ahí que nos están escuchando y están pasando por lo mismo que se habló aquí. Y aquí usted le dio un refrigerio. Y eso va a servir como parte de su formación. Y cómo una persona puede determinar que un sueño lo lleva a orar o a buscar liberación. ¿Cómo una gente se puede dar cuenta que ese sueño le está indicando que tiene que hacer un ayuno rápidamente? Tu mismo espíritu te da la información. Porque cuando estos sueños son permitidos por Dios. Porque la Biblia dice que Él, cuando te da sueños, para advertirte, para corregirte, para instruirte. Cuando tú te das cuenta que un sueño Dios quiere que tú intercedas, o cuando Dios quiere que tú busques ayuda, cuando tú comienzas a sentir opresión, porque hay sueños que te dan como una opresión y una sensación de yugo, de esclavitud. Y cuando tú te sueñas este tipo de cosas, el mismo espíritu te dice a ti que busque ayuda. Porque he tenido estas experiencias. Hay personas que me han dicho, pastora, mira, yo me soñé esto y esto y esto, y yo no aguanto más, ya yo no puedo más, yo necesito a alguien. Pero el mismo espíritu lo dirige.
Yo he tenido personas que me han dicho, después que yo la vi a usted, ya mi vida no ha vuelto a ser igual. Ya yo tengo otro conocimiento. Yo le doy gracias a Dios porque pude contactarme con usted. Y porque yo entendí que yo debía de buscar ayuda. El mismo Dios, a través de este tipo de sueños, te ministra y te dice, te direcciona qué debes de hacer. Cuando hay un sueño que tú sabes que tienes que buscar liberación, que Dios te muestra que hay algo, que hay un resguardo, que hay espíritu. Mira, te voy a decir algo que me llegó a la mente ahora. Y es concerniente a las personas que se sueñan con culebras, que lo malinterpretan. Hay muchas personas que se sueñan porque son sueños del alma también. Cuando hay sueños del alma, cuando hay cosas inconclusas en tu vida, ya sea odio hacia una persona, rencor hacia una persona, envidia hacia una persona, estos sueños se van a manifestar a través de un animal. Y tú vas a ver que la persona, esa persona a la que tú no le caes bien, el enemigo te la va a mostrar como un animal, que una serpiente, que un toro. Ay, me soñé que fulana se convirtió en una culebra. Yo sabía que esa persona era así. Yo sabía que ella bregaba con brujería. Yo sabía. Usted no sabe eso. Esas son cosas que hay en su alma. ¿Por qué? Tú tienes que analizarte. ¿Quién es esa persona? ¿Me cae mal? Hay ciertas preguntas que nosotros nos debemos de hacer cuando tenemos este tipo de sueño, porque no todo se lo vamos a achacar al diablo. Sí, y déjeme agregarle algo, pastor, ahí. Qué bueno que te tocó ese punto. Y es que el Padre me enseñó en estos días que la predisposición apaga el discernimiento. Sí, exactamente. Cuando una gente está predispuesta, no está dispuesta, el discernimiento no funciona, porque ya tú decidiste creer algo acerca de esa persona, sí, es cierto, que no te permite ver lo que el Señor te muestra. Es cierto, me ha pasado. Lo he vivido. O sea, no que me ha pasado a mí en la predisposición, sino en personas que están predispuestas. Exacto. Y yo he tenido que decirle, bueno, si tú no estás dispuesta a expandir tu mente y a que Señor, a decirle al Señor que te muestre la realidad y no lo que tú quieres creer. Porque hay personas, mira, cuando una persona viene al evangelio, le dice, yo quiero al Señor, yo quiero a Dios. Y yo lo voy a dejar entrar a mi casa, pero no lo deja entrar a la cocina, no lo deja entrar a la habitación, nada más a la sala. Nada más dejan entrar a Dios hasta la sala. No le permiten acceso a la cocina, no le permiten acceso al baño, a la habitación ni al patio, ni la parte trasera de tu casa. Asimismo, hay personas en la mente. Tienen un conocimiento y no toleran que Dios quiera expandir ese conocimiento. No toleran que Dios quiera, que no le permiten a Dios que Dios expanda eso. No sabría decirte si es que hay un miedo o si es que ellos se sienten bien creyendo eso. Pero la predisposición ahora mismo es un arma letal para muchas personas que están pensando que es el diablo y no es el diablo, es la predisposición que hay. Muy fuerte. Entonces, me parece que hay un sinnúmero de personas que deben de comenzar a orar a Dios para que saque sus pensamientos de cárceles, de su propio entendimiento. Porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Pero nosotros también debemos de comenzar a pedirle a Dios y a clamarle a Dios y decirle, Padre, si hay algo que yo tengo, una fortaleza mental que yo tengo, que a ti no te agrada, sácala, quítala. Esa es la oración madura. Sí. La oración madura, porque hay oraciones que son inmaduras. Pero cuando tú comienzas a decirle al Señor, Señor, aunque a mí me duela, aunque tú me veas llorando, no me lo dé. Aunque a mí me perjudique, que yo entienda que me perjudique, que me haga llorar, quítalo, no me lo des. Haz tu voluntad en mi vida. Y la voluntad de Dios muchas veces te va a hacer llorar. La voluntad de Dios te va a hacer llorar. Muchas veces tú quieres algo, tú te sueñas una cosa que tú quieres y tú entiendes que es Dios. Y Señor, pero tú me lo mostraste en un sueño, pero tú no discerniste que fue Dios.
Tú no discerniste si fuiste tú que lo quisiste. Yo tengo muchísimas personas en la iglesia que tienen este tipo de controversia. Que sí, que fue Dios que se lo mostró, que fue Dios. No fue Dios. Están viviendo lo contrario. No fue Dios que te lo mostró. Fue que tú lo interpretaste mal. Lo discerniste mal. Estás predispuesto a entender que eso es. Y que no existe la posibilidad de que haya otra cosa. Wow. Porque tu entendimiento llegó hasta ahí. O te limitaste. Sí. Limitaste tu mente a que Dios no podía hacer algo más. Yo veo muchas personas frustradas en el evangelio. Frustradas en el evangelio porque soñaron una cosa y eso era algo almático, algo que ellos querían para ellos. Entendieron que fue Dios que se lo dio, que sí, ese fue el sueño de Dios. Y hasta que eso no se cumpla, tú sabes la gente soltera que hay en el evangelio, porque le dijeron a Dios que esa es y que no existe otra y que eso fue lo que yo me soñé y fulana se soñó. O que fulana se soñó. Ni siquiera fuiste tú, fue fulana que se lo soñó. Y como te gustó lo que escuchaste de fulana, tú quieres eso. ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Cómo le abrimos el entendimiento a esas personas? O que Dios te muestre mira, esto del noviazgo es tan complicado, pastor. Muy complicado. Porque hay gente que ya están enamorados y se viven soñando. Me soñé que me casé, me soñé que me puso esto, me soñé aquello, me soñé lo otro. Y vienen ante ti, pastor, es que yo me lo soñé, pastor. Entonces, cuando tú le dices al Señor, Señor, si es de ti, si es tu voluntad, muéstramelo. Si tú estás de acuerdo con esto, muéstramelo. Si tú no estás de acuerdo con esto, muéstramelo. Ay, cuando Dios no está de acuerdo, que Dios te muestra. Que Dios comienza a mostrarte y te lo demuestra con una infidelidad. Ay, mi madre. Que Dios te permite ver cosas. Y entonces, ¿qué tú vas a interpretar? No. Fue el enemigo que se metió ahí. El enemigo. Pero Dios te está diciendo que no. Porque su palabra dice que lo que Él da no añade tristeza. Entonces, ¿qué hacemos con ese tipo de personas que cuando Dios les muestra algo, entonces ellos se hacen una cúpula en su cabeza, una fortaleza en su mente? No, eso. Y hay que luchar por eso. No, manita, pero tú luchas en el matrimonio. Pero en el noviazgo Dios te está dando una advertencia. Tú coge o deja. No, se puede cuidar entonces. Vamos a seguir orando. Vamos a seguir orando. Pero no, hay personas que están sentimentalmente, almáticamente, una ligadura, que es lo que ellos quieren y no lo que Dios quiera. Entonces tú no le entregaste tu vida 100% a Cristo. Porque cuando tú le entregas tu vida a Cristo, tú le estás diciendo al Señor que lo que tú digas, lo que tú quieras, no es lo que va, es lo que Dios quiera. Wow. Y hay mucha gente que le entregan su vida a Dios hasta cierto punto, no hasta donde Dios quiera. Profeta, mensaje final para esta generación. Sumérjase más en la presencia de Dios. Pidan más dirección. Pidan más discernimiento. La Biblia dice que el que está falto de sabiduría, que se la pida a Dios, que Él la da irreprochablemente. Él no te va a decir cuánto tú quieres de sabiduría. ¿Cuánta sabiduría tú necesitas? No, Él te la da irreprochablemente. Toda la que tú quieras, pídela. Porque a este pueblo de Dios le falta ahora mismo dirección. Hay un pueblo que está haciendo lo que quiere, mas no lo que Cristo quiere. Oración, búsqueda, el alimento espiritual que es el ayuno, la oración, el silicio. Busca a Dios. Pastora, ¿dónde pueden encontrar su iglesia? Y si usted puede dar el número para quien la quiera contactar para una invitación o para una ayuda. ¿Cuál es su número y dónde está su iglesia? Nosotros estamos ubicados en Las Palmas de Herrera, calle Española número 32, es esquina Española. La iglesia se llama Dios Libertando al Cautivo, Iglesia de Avivamiento, Dios Libertando al Cautivo. Y me pueden contactar a través del 809-802-8032
y 809-650-4505. Amén. Los números están en pantalla. Como es de República Dominicana, es con el +1 adelante. Sí. Amén. Si usted escribe fuera del país, usted le agrega el +1 y usted se va a poder comunicar con la profeta Esmeralda. Profeta, ha sido un privilegio tenerla aquí. Amén. Edificado nuestras vidas y sé que ha edificado la vida de miles de personas que nos están viendo ahora mismo. Amén. Así que gracias, honro a Dios por su vida. Amén. Y me dijo que la iglesia está En Las Palmas de Herrera, calle Primera, esquina Española, número 32. Amén, amén. Gracias. Dios le bendiga, Dios le guarde. Shalom. Estamos en Ciudad de la Esperanza. El epicentro de la gloria de Dios. Donde lo imposible comienza a temblar y lo sobrenatural se hace visible. Hay un toque de queda este 28, 29 y 30 de agosto. La atmósfera va a cambiar. Liberación. Milagros. Sanidad interior. Restauración. Impartición. ¿Has estado luchando? ¿Sientes que algo te limita? Necesitas un antes y un después. Dios puede hacerlo en un momento. Y ese momento puede ser ahora. Este es el momento, este es el lugar, este es el día de tu liberación. Cumbre Mundial de Liberación y Milagros. Creo que el Señor te va a entregar un milagro. Lleven los ciegos, los cojos, los mudos, los sordos. Que Dios va a respaldar y va a sanar a miles de gente. Dirigente, le saluda a su hermana Marta Candela y es para estar invitando a la Cumbre Mundial de Liberación con los pastores Quiñones allá en Juan Dolio. No te lo puedes perder. Vamos a sonar el candelero, vamos a ponerlo arriba para que alumbre todo el que esté ahí en Juan Dolio. Ya ustedes saben. Los cupos son limitados. No esperes a que se llenen. Llámanos ahora mismo. Si este contenido está edificando tu vida, si estás disfrutando lo que estamos compartiendo, te invito a que te suscribas ahora mismo a nuestro canal. Activa la campanita para que no te pierdas nada y sigamos creciendo juntos en la palabra de Dios.